Como sabemos, Project pone a nuestro alcance una gran colección de vistas, sin embargo, nosotros podemos definir nuestras propias vistas personalizadas, presentando en ellas los campos, la información, quizás las barras del Gantt manifestando aquellos datos que nos permitan efectuar un seguimiento más cercano, más propio a nuestras necesidades de nuestra compañía. En suma, con estas vistas personalizadas vamos a poder modificar, ampliar la colección de vistas que trae Project de manera predeterminada. Vamos a ver cómo se definen. Como sabemos, toda la información que alberga Project queda almacenada en las diferentes variables del programa, en los diferentes campos. Nosotros en la tabla pertinente podemos insertar la visualización de la información de cualquiera de los múltiples campos con los que juega Microsoft Project, y tenemos también un abanico de campos de naturaleza numérica, llamados por ejemplo desde número 1 hasta número 20, y campos de naturaleza de texto, también desde texto 1 hasta texto 30. Pues bien, al margen de esto, nosotros siempre vamos a tener en pantalla una determinada vista. Existen diferentes vistas. Desde la ficha vista, por ejemplo, podemos acudir a vistas, por un lado, personalizadas o por otro lado, vistas integradas con el propio programa. También tenemos acceso a más vistas. Pues bien, desde este pequeño panel de más vistas, aquí tenemos otras vistas que también podríamos presentar en la pantalla. Son vistas no tan utilizadas, son vistas como secundarias, pero también mediante los botones vamos a poder modificar las vistas existentes o crear una dúplica de alguna de ellas, o vamos a poder crearnos nuevas vistas. Por ejemplo, de la vista actual diagrama de Gantt vamos a poder efectuar una copia, una dúplica, que vamos a llamar, por ejemplo, Gantt Plan Provisional 1. Va a presentarnos la información de la tabla de entrada. Podríamos elegir cualquiera de las otras tablas disponibles en el programa, agrupando o no la información y filtrando para solamente observar, en este caso, las tareas que nosotros quisiéramos, las tareas que pertenecen a determinado grupo, las que tienen un costo entre tal y cual, en suma, que podemos, en este caso, crear una copia del diagrama de Gantt sobre otro llamado en principio Gantt Plan Provisional 1. Tras pulsar Aceptar, aparece esta nueva vista en este panel de más vistas. Y ahora, esta vista la vamos a personalizar, la vamos a modificar. Veamos que podríamos de nuevo especificar que deseamos ver las vistas que cumplan ciertas condiciones, con solamente las tareas críticas del proyecto o solamente las tareas que se encuentran activas, las tareas que ya están completadas. Pues bien, en este momento, tras aceptar y especificar esta vista como vista actual, es esta vista que pasa a engrosar el grupo de vistas personalizadas la que tenemos en pantalla. Cualquier modificación que hagamos ahora en esta vista, incorporando nuevos campos, modificando las barras del Gantt, esas modificaciones afectarán o se almacenarán en esta vista pertinente. Recordemos también que desde el panel de más vistas podemos pasar al organizador, que es una pantalla que nos permite trasvasar vistas, calendarios, filtros, informes entre diferentes proyectos que tuviéramos en este momento abiertos en nuestra sesión de Project. También recordar la figura del archivo de plantilla de proyecto llamado Global MPT, que es aquel en el que se apoyan todos los proyectos nuevos que nosotros creemos mientras no especifiquemos lo contrario. En este caso, si elegimos, por ejemplo, vistas, podríamos trasvasar nuestra nueva vista Gantt Plan Provisional 1, podríamos copiarla mediante el botón copiar a el archivo Global MPT, con lo cual dispondríamos directamente de esta vista en todos los proyectos nuevos que nosotros creáramos a partir de este momento. Pues bien, con esta vista activa, esta vista en pantalla, en ella, por ejemplo, tenemos la visualización del campo comienzo, del campo fin, pero también hemos ya incorporado el campo comienzo 1. Es decir, estamos visualizando el dato de la fecha de comienzo 1 que ha sido almacenada en el plan provisional 1. También hemos creado
en vídeos anteriores un campo personalizado mostrando la diferencia de valores entre la fecha de comienzo y la fecha de comienzo 1. Es decir, allá donde hay desviación aparece el valor en días que hay de diferencia entre la fecha de comienzo y la fecha de comienzo 1. Pues bien, en esta vista personalizada deseamos plasmar estos valores, la diferencia entre comienzo y comienzo 1 o fin y fin 1 en nuestro diagrama de Gantt, visualizándolo en barras en un segundo nivel en paralelo y, por ejemplo, de color verde. ¿Cómo lo haríamos? Botón derecho en la propia zona del Gantt, estilos de barra. Vamos a, de todos los estilos de barra que aparecen en el programa, a insertar un nuevo tipo, una nueva fila, y la vamos a llamar, por ejemplo, provisional 1. Las barras tendrán un aspecto de barra normal. Vamos a elegir un color verde, por ejemplo. Nos serán mostradas esas barras para todas las tareas normales. Solamente podríamos elegirlo para los hitos, para las tareas de resumen, tareas críticas, no críticas. En suma, vamos a elegirlo para las tareas normales y, para que no se nos monte y solape sobre las barras normales del Gantt, vamos a elegir el de hasta los 4 niveles de que dispone Project, que se manifieste y se visualice en un nivel 2, en un nivel paralelo 2. Vamos a elegir que esta nueva barra represente la fecha de comienzo 1 y se extienda hasta la fecha fin 1, es decir, hasta el plan provisional 1 en su fecha de comienzo y su fecha de finalización. Añadida esta nueva fila, se llama así. Tras pulsar aceptar, observamos que todas las tareas normales de nuestro proyecto presentan, además de, en su fila pertinente, la barra del Gantt, vemos también la barra con el plan provisional 1, es decir, la que manifiesta desde la fecha de comienzo 1 hasta la fecha fin 1. Vemos que este plan provisional se grabó y que posteriormente hubo una modificación en la fecha de comienzo de la tarea, en vez de del 18, 2 días más tarde del 20, por lo tanto hay un desfase, y ese desfase numéricamente lo apreciamos también en esta columna de diferencia. En suma, podemos hacer seguimientos más cercanos utilizando vistas personalizadas. Si nosotros ahora, por ejemplo, cambiamos a la vista del diagrama de Gantt normal, volveríamos a visualizar el diagrama de Gantt de siempre, pero a partir de ahora, en la categoría personalizadas, podríamos rápidamente y de manera directa elegir el Gantt plan provisional 1, observando estas desviaciones. Jugando, por lo tanto, con los valores de los campos de las variables, podemos definir nuevas vistas que plasmen aquella información concreta que a nosotros nos interese efectuar estudios sobre ellas.